El Triángulo de las Bermudas lleva décadas alimentando historias sobre barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, un descubrimiento realizado a comienzos del siglo XXI planteó una pregunta diferente. ¿Podría haber algo extraordinario oculto en el fondo del océano? A casi 700 metros de profundidad reinaba una oscuridad absoluta. La cámara del vehículo operado a distancia apenas iluminaba unos metros por delante. En la sala de control, todos observaban la pantalla sin parpadear. El equipo había llegado hasta allí buscando los restos de antiguos barcos españoles. Esperaban encontrar quizá oro, plata o algún fragmento de historia perdido bajo el mar. Pero lo que apareció ante la cámara cambió por completo la misión. Sobre el fondo oceánico se distinguían enormes bloques de piedra. Algunos parecían tener superficies planas, bordes rectos y esquinas definidas. Varios estaban colocados a distancias semejantes, como si formaran líneas o estructuras organizadas. No se trataba de una historia contada por un marinero ni de una fotografía borrosa. Las imágenes habían sido obtenidas durante una misión profesional de exploración, respaldada por datos de sonar y realizada bajo un contrato oficial. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. El equipo había descendido buscando un naufragio. Ahora tenía frente a sí algo que no sabía cómo interpretar. La verdadera pregunta ya no era qué habían encontrado, era cómo había llegado hasta allí. La zona conocida popularmente como el Triángulo de las Bermudas se extiende aproximadamente entre Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Su superficie se calcula en más de 1 millón de kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Durante años se le han atribuido todo tipo de desapariciones. Algunos relatos hablan de barcos encontrados sin tripulación. Otros describen aviones que supuestamente desaparecieron del radar. También existen teorías sobre fuerzas magnéticas, portales temporales, extraterrestres o fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, la expedición de esta historia no comenzó buscando nada misterioso. Era una misión de prospección submarina. En 2001, la ingeniera y exploradora Paulina Selitsky dirigía un equipo de la empresa Advanced Digital Communications. El grupo tenía experiencia en cartografía submarina, estudios del fondo marino y exploración en aguas profundas. Trabajaba bajo un contrato con el gobierno cubano y disponía de un barco de investigación, equipos profesionales y sistemas avanzados de sonar de barrido lateral. El objetivo era sencillo: localizar antiguos galeones españoles que pudieran haber naufragado siglos atrás con cargamentos valiosos. Durante los primeros días, todo fue normal. Las pantallas mostraban barro, rocas, irregularidades del terreno y pequeños patrones naturales. El equipo pasaba horas observando monitores, guardando información y avanzando lentamente sobre el área de búsqueda. Entonces apareció algo inesperado. En uno de los barridos, el sonar registró una serie de formas extrañas. Al principio parecían simples formaciones rocosas, pero, después de observarlas con atención, los técnicos notaron que no estaban distribuidas de forma aleatoria. Había líneas casi paralelas. Las distancias entre algunas formas parecían similares. También aparecían ángulos que recordaban a esquinas rectas. El operador modificó ligeramente la trayectoria del barco y repitió el barrido. La misma imagen volvió a aparecer. Después cambió la intensidad de la señal, ajustó la frecuencia y realizó otra pasada desde una dirección diferente. El resultado seguía siendo prácticamente el mismo. Para comprender por qué aquello llamó tanto la atención, es necesario saber cómo funciona el sonar de barrido lateral. Este sistema no toma fotografías convencionales. Envía ondas sonoras hacia el fondo oceánico y analiza el eco que regresa. Las superficies blandas, como el barro o el sedimento, absorben una mayor parte del sonido y suelen aparecer oscuras. Las superficies duras, como la roca, reflejan la señal con más fuerza y aparecen más brillantes. Los especialistas aprenden a reconocer los patrones habituales de un lecho marino. Las formaciones naturales suelen tener bordes irregulares, alturas variables, fracturas y curvas. Sin embargo, los objetos detectados parecían repetirse de manera ordenada. Lo que terminó de despertar la preocupación de los técnicos fueron las sombras. En una imagen de sonar, una sombra aparece cuando un objeto elevado impide que las ondas sonoras alcancen la superficie situada detrás. Eso significa que la forma no está simplemente dibujada sobre un fondo plano, sobresale físicamente del terreno.
Tras las manchas brillantes aparecían zonas oscuras bien definidas. Había algo elevado sobre el fondo. El equipo realizó 5 pasadas sobre la misma zona, cambiando la velocidad del barco, la orientación y la configuración de los instrumentos. En todas apareció un patrón semejante: formas rectas, separaciones regulares y sombras consistentes. Después compararon los datos con registros de naufragios, arrecifes de coral y estructuras geológicas conocidas. No encontraron una coincidencia clara. La única forma de avanzar era enviar una cámara. El descenso del vehículo submarino. El equipo preparó un vehículo operado a distancia, conocido como ROV, para descender hasta una profundidad cercana a los 700 metros. A esa distancia bajo el mar, la presión supera 70 veces la presión atmosférica en la superficie. Ningún buzo puede trabajar allí de manera convencional. Si el cable del vehículo se rompe, una junta falla o la cámara deja de funcionar, la máquina puede quedar perdida para siempre. Antes del descenso se revisaron todas las conexiones, los sistemas eléctricos, los controles, las luces y las cámaras. Después llegó la orden: bajen el ROV. El cable comenzó a desplegarse. Durante los primeros metros todavía había algo de luz. Algunos peces cruzaban delante de la cámara y el agua parecía tranquila. Pero, conforme el vehículo descendía, el mundo de la superficie fue desapareciendo. A 300 metros de profundidad ya casi no había luz natural. Más abajo, solo se veían los haces blancos de los focos atravesando la oscuridad. En la sala de control nadie hablaba. Pequeñas partículas suspendidas flotaban frente a la cámara mientras el vehículo continuaba descendiendo. A unos 680 metros comenzó a distinguirse el fondo. Al principio parecía un terreno marino normal. Entonces los focos iluminaron una gran superficie plana. Después apareció otra a su lado, y luego una tercera. Las imágenes del fondo. El ROV avanzó lentamente. Los bordes de las formas se hicieron más visibles. Algunos parecían rectos y terminaban en esquinas pronunciadas. En lugar de rocas redondeadas o erosionadas, las imágenes mostraban grandes cuerpos rectangulares. Varios parecían estar alineados. Otros guardaban distancias similares entre sí. A medida que la cámara se acercaba, la escala se volvía evidente. No eran piedras pequeñas. Algunos bloques parecían enormes en comparación con el vehículo. Las superficies también resultaban extrañas. Parecían relativamente lisas y no estaban cubiertas por una gran cantidad de sedimento. En una zona submarina tan profunda, los investigadores esperaban encontrar barro, acumulaciones y señales claras de erosión. Sin embargo, al menos en las imágenes, algunas de las estructuras parecían expuestas. El ROV continuó avanzando y encontró más formas parecidas. Nadie afirmó que fuera una ciudad. Nadie declaró haber descubierto una civilización perdida. Pero todos comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿puede la naturaleza producir una formación como esta? La respuesta, por supuesto, podría ser afirmativa. El fondo marino está lleno de estructuras que parecen artificiales cuando se observan desde un ángulo limitado. La erosión, la presión, los movimientos tectónicos y la actividad volcánica pueden crear líneas, plataformas y bloques aparentemente geométricos. Por eso el equipo comenzó a estudiar cada posibilidad. Las explicaciones naturales. La primera hipótesis fueron las corrientes oceánicas. El agua en el fondo del mar nunca permanece completamente inmóvil. Durante miles o millones de años, las corrientes pueden desgastar una formación, fracturarla y producir patrones extraños. Sin embargo, las corrientes también suelen dispersar los materiales. Cuando una roca se rompe, sus fragmentos tienden a moverse en direcciones diferentes. En este caso, las formas parecían mantener cierto orden, aunque las imágenes disponibles no permitían determinar con seguridad si ese orden era real o simplemente aparente. La segunda posibilidad era la actividad volcánica. En distintas regiones del mundo, la lava al enfriarse forma columnas, bloques y superficies sorprendentemente regulares. Un ejemplo conocido son las columnas de basalto, que pueden parecer talladas por seres humanos. Pero algunos investigadores consideraron que las imágenes no mostraban las fracturas y texturas habituales de ciertas formaciones volcánicas. La tercera posibilidad eran los movimientos tectónicos. La presión interna de la Tierra puede romper grandes superficies rocosas siguiendo líneas relativamente rectas.
Las fracturas pueden dividir el terreno en bloques y crear la impresión de muros, caminos o plataformas. Esta explicación era más plausible, pero tampoco resolvía todas las preguntas. Las fuerzas tectónicas producen grietas y desplazamientos, aunque no necesariamente estructuras perfectamente alineadas. Además, la geología de la zona occidental de Cuba contiene grandes cantidades de roca caliza. La caliza puede fracturarse y erosionarse en formas geométricas, especialmente cuando el agua circula a través de ella. Por tanto, una explicación natural seguía siendo completamente posible. El problema era que las imágenes no bastaban para escoger entre las distintas hipótesis. La opinión de los investigadores. El geólogo cubano Manuel Iturralde Vinent examinó las afirmaciones con cautela. Su postura fue que las formaciones submarinas pueden parecer artificiales sin serlo. Las fracturas de las rocas, la erosión y los movimientos geológicos son capaces de producir figuras sorprendentemente regulares. También señaló el problema de la profundidad. Si las estructuras hubieran sido construidas por seres humanos cuando esa región se encontraba sobre el nivel del mar, tendrían que ser extremadamente antiguas. El descenso de un terreno hasta casi 700 metros requiere procesos geológicos de enorme escala y una cronología difícil de reconciliar con la historia conocida de las civilizaciones. Otros investigadores, como Greg Little, defendieron la necesidad de continuar estudiando la zona. Su argumento no era que las estructuras fueran necesariamente artificiales, sino que una anomalía repetida no debía descartarse sin una investigación más completa. La forma de resolver el misterio sería realizar nuevos mapas, obtener imágenes de mayor calidad, tomar muestras de las rocas y analizar directamente su composición. Hasta ahora, esos estudios concluyentes no se han realizado. El problema de las pruebas. El explorador oceánico Robert Ballard ha defendido durante años un principio básico. Las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Para demostrar que las estructuras fueron construidas por una civilización, no bastaría con enseñar imágenes de formas rectangulares. Serían necesarias varias cosas. Primero, muestras físicas. Habría que recoger fragmentos de los bloques y estudiar si presentan marcas de herramientas, modificaciones artificiales o materiales que no correspondan a la geología natural de la región. Segundo, datación. Los investigadores tendrían que determinar la edad de las superficies, los sedimentos y los materiales que las rodean. Tercero, excavación o perforación. Sería necesario conocer qué hay debajo de las estructuras y comprobar si forman parte de una capa rocosa continua o si fueron colocadas sobre el terreno. Cuarto, un mapa detallado. Las imágenes de sonar pueden distorsionarse por el ángulo, la distancia, el movimiento del barco y el procesamiento digital. Para demostrar la existencia de una construcción, habría que observar un patrón coherente desde múltiples posiciones y mediante diferentes instrumentos. Nada de eso existe todavía de manera concluyente. Por tanto, desde el punto de vista científico, no puede afirmarse que se haya encontrado una ciudad. ¿Una ilusión del sonar? Una de las explicaciones escépticas más importantes es que la geometría aparente sea, en parte, una ilusión producida por el sonar. El cerebro humano busca patrones constantemente. Cuando vemos varias líneas o sombras próximas, tendemos a unirlas mentalmente y convertirlas en figuras reconocibles: muros, carreteras, edificios o pirámides. El sonar no muestra el fondo exactamente como lo verían nuestros ojos. Construye una representación basada en ecos. La inclinación del terreno y la dirección de las ondas pueden hacer que ciertas rocas parezcan más grandes, más rectas o más organizadas de lo que realmente son. Las primeras imágenes de algunos naufragios, montañas submarinas y arrecifes también han generado interpretaciones erróneas. Cuando se regresa con cámaras mejores, aquello que parecía una estructura artificial puede resultar ser una formación natural observada desde un ángulo engañoso. Incluso las imágenes del ROV poseen limitaciones. Los focos iluminan solamente una parte pequeña del terreno. La oscuridad elimina el contexto y puede hacer que dos rocas separadas parezcan formar una estructura continua. Por eso la interpretación debe mantenerse abierta. El problema de la profundidad. Supongamos por un momento que los bloques fueran artificiales. La pregunta siguiente sería ¿cuándo fueron construidos?
Actualmente se encuentran a una profundidad aproximada de 700 metros. Durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, el nivel del mar estaba alrededor de 120 metros por debajo del actual. Eso no es suficiente para explicar una diferencia de 700 metros. Para que una ciudad hubiera existido allí sobre tierra firme, toda la región tendría que haber descendido posteriormente cientos de metros debido a movimientos tectónicos. Un acontecimiento de esa magnitud debería dejar señales geológicas evidentes. También obligaría a situar la construcción en una época muy anterior a las civilizaciones urbanas conocidas. Esa posibilidad transformaría radicalmente la historia humana, pero precisamente por eso necesita pruebas excepcionalmente sólidas. No basta con decir que tal vez exista un capítulo perdido de la historia. Hay que demostrarlo. La interpretación más conservadora sostiene que las formaciones son bloques naturales de caliza o roca fracturada. La erosión, las juntas geológicas y los desplazamientos del terreno podrían haber creado la apariencia de una estructura organizada. La interpretación más extraordinaria plantea que los bloques fueron colocados por seres humanos y que pertenecen a una civilización desconocida. Entre ambas posibilidades existe una tercera, que las imágenes sean reales, pero que su apariencia resulte exagerada por el sonar, la iluminación y nuestra tendencia a reconocer patrones. Actualmente no hay suficientes pruebas para decidir. Eso no significa que el descubrimiento carezca de interés. El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre. Una gran parte de sus profundidades continúa sin ser cartografiada con detalle. Existen montañas, cañones, volcanes y ecosistemas enteros que apenas hemos observado. Es completamente posible que el fondo marino todavía oculte naufragios, asentamientos costeros inundados y fragmentos de culturas antiguas. Durante las glaciaciones, enormes zonas que hoy se encuentran bajo el agua eran tierra firme. Muchos grupos humanos vivieron cerca de las costas, por lo que una parte de su historia probablemente quedó sumergida cuando subió el nivel del mar. Sin embargo, ese hecho general no demuestra que las estructuras cercanas a Cuba sean una ciudad. Solo demuestra que vale la pena investigar. Lo que falta por descubrir. La expedición de 2001 comenzó buscando barcos españoles y terminó registrando una anomalía que todavía genera discusión. Los datos de sonar mostraron formas aparentemente rectangulares. Las cámaras registraron grandes bloques sobre el fondo. Algunos observadores vieron líneas, plataformas y estructuras organizadas. Otros vieron roca fracturada y patrones naturales. Sin muestras, dataciones y nuevos estudios, el misterio permanece abierto. Quizá una futura expedición regrese a la zona con mejores vehículos, cámaras de alta resolución y herramientas capaces de recoger materiales. Tal vez se descubra que todo fue producto de la geología, o quizá las pruebas obliguen a reconsiderar una parte de la historia del Caribe. Por ahora, solo podemos afirmar que algo inusual apareció en las pantallas de un equipo profesional a casi 700 metros bajo el mar. Las imágenes existen, las preguntas también, pero la respuesta definitiva todavía se encuentra en la oscuridad del fondo oceánico. ¿Era únicamente una formación geológica? ¿Una ilusión creada por el sonar y por la mente humana? ¿O un fragmento de una historia que todavía no hemos descubierto? Hasta que alguien regrese y obtenga pruebas físicas, el supuesto misterio submarino del Triángulo de las Bermudas seguirá siendo exactamente eso, una pregunta sin resolver.